Mi criada, haciéndose pasar por mí, se enamoró en secreto de él, el hombre que se hospedaba en la mansión del primer ministro, y quedó embarazada. Tras obtener la mejor nota en los exámenes imperiales y convertirse en el Zhuang Yuan, el erudito más destacado, fue a la mansión a proponerle matrimonio, y mi padre aceptó. Desesperada, la criada se arrojó al pozo, y tanto ella como el feto perdieron la vida. En nuestra noche de bodas, se dio cuenta de que no era yo de quien se había enamorado. No dijo nada, empezó a investigar discretamente, convencido de que fueron mis celos los que llevaron a la criada a la muerte. Durante los siguientes 10 años, ascendió de rango sin parar gracias a la influencia del primer ministro. Aparentemente era amable y cariñoso conmigo, pero cuando la mansión se vio envuelta en un caso de traición, atacó en nuestra ruina, permitiendo que mi padre fuera asesinado injustamente y que toda mi familia fuera exiliada. En cuanto a mí, tras años de su tormento, me arrojaron a un estanque helado en pleno invierno y me ahogué. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día que vino a la mansión a proponerme matrimonio. Capítulo 1. El frío cortante y la sofocante sensación de estar a punto de ahogarme aún me calaban los huesos. Pálida y temblorosa, me miraba fijamente en el espejo, planeando en silencio la muerte de Liam. Sabía que hoy vendría a proponerme matrimonio con bombos y platillos, asegurándose de que toda la capital se enterara. El mundo alabaría esta divina unión entre la heredera Wilson y el nuevo erudito de renombre. En realidad, mi doncella Evelyn le había robado el corazón durante su estancia en la finca Wilson. Mi padre, impresionado por el talento de Liam, había acogido a este pariente lejano de los Anderson durante sus exámenes imperiales. Incluso mi hermano comentó sobre su prometedora carrera académica. Pero Evelyn aprovechó la oportunidad, haciéndose pasar por mí para seducirlo. Su romance ilícito resultó en un embarazo justo antes de su triunfo. Aunque Liam me era indiferente, reconocí las ventajas del matrimonio para un erudito brillante, en deuda con el patrocinio de Wilson. Sin parientes problemáticos, cuando mis padres pidieron mi consentimiento, acepté. Sin embargo, ahora el asistente de mi madre no aparece. Chin informó, el señor Anderson desea casarse con Evelyn. La señora dice que la decisión es suya. Esto confirmó que Liam también había regresado a través del tiempo. La enfermedad de 3 días de Evelyn ocultó su precario embarazo. Apuntando a las señoritas Chin, a las habitaciones de servicio. La encontré pálida, pero aún no se le notaba. El mejor estudiante te busca, anuncié. Su rubor, sorprendido, delató su culpa, pero no hice preguntas. Después de que Luna la vistiera, los llevé al salón. Los ojos de Liam se abrieron de par en par al ver a Evelyn, enrojecidos de emoción tras una década separados. Cuando su mirada se posó en mí, se endureció en un odio que se reflejaba en mi propia ira ardiente. La ejecución de mi padre. La muerte de mi madre en el exilio. Hermanos mutilados. El suicidio de mi cuñada. Sobrinos destruidos. La ruina de nuestra familia es obra de Liam. Mi odio surgió con demasiada violencia como para disimularlo. Joven amo Anderson. Me dirigí con frialdad. ¿Cuándo te llamó la atención nuestra criada? ¿Pero quién soy yo para oponerme al amor verdadero? Entregándole a Evelyn sus papeles de libertad. Declaré, estás emancipada. Las lágrimas corrían por las mejillas de Evelyn. Liam hizo una reverencia rígida y se dio la vuelta para irse. Espera. Le hice un gesto al médico que llegaba. Doctora Juan. Por favor, examine a la señorita Davis. Sobresaltada, Evelyn se estremeció y se escondió detrás de Liam. Liam me miró con absoluto desdén. No será necesario. Mi madre les indicó a 2 robustas criadas que sujetaran a Evelyn. Aterrorizada por la posibilidad de perjudicar su embarazo, la niña pálida permitió a regañadientes que el doctor Juan la examinara. Presentaba algunos signos de inestabilidad, pero controlables con tónicos Herbels. El médico concluyó. ¡Qué descarada!, espetó madre. Sonrojándose, Evelyn instintivamente se arrodilló para disculparse. Liam la tomó del brazo. Ya no eres sirvienta de la finca Wilson. Dirigiéndose a mi madre, declaró con una arrogancia inoportuna, señora Wilson, este es mi prometido. Cuida tus palabras. Aún se comportaba como el niño mimado del emperador,
en lugar del funcionario deshonrado en el que se había convertido. Madre rompió su teca con furia. Mi padre observó con frialdad. Presuntuoso para un antiguo erudito de alto nivel. Sermoneando a mi esposa en su propia casa. Liam se puso rígido. La realidad se apoderó de él. ¿Algún otro problema de salud? Le pregunté al doctor Juan. Ante su negativa, miré a Liam a los ojos. Recuerda, tu prometida salió ilesa de la finca Wilson. Si la desgracia la alcanza más adelante, no nos hacemos responsables. También sepan que cualquier sirvienta sorprendida en asuntos ilícitos podría ser ejecutada según la ley doméstica. La amenaza implícita quedó registrada. La confianza de Liam flaqueó cuando su padre lo expulsó de la finca. Casi choca con Oliver en el patio. Señor Wilson, no cierre el compromiso de Grace todavía, considérelo. La voz resonante de Oliver detuvo la retirada de Liam. Oliver, el hijo menor y mimado del duque de Taylor, había quedado sorprendentemente en el puesto 37 en los recientes exámenes imperiales por puro despecho. Aunque era conocido por sus juergas, había demostrado una lealtad feroz en mi vida pasada, el hombre que removió cielo y tierra para limpiar el nombre de mi familia tras nuestra caída. Se me saltaron las lágrimas inesperadamente. ¿Son lágrimas de felicidad o de miedo? Oliver se quedó boquiabierto. Reí con los ojos húmedos. ¡Qué tonto! Liam vino a reclamar a Evelyn. No yo. Oliver parpadeó al ver a Liam. Bueno, qué gusto tan poco convencional. Nuestro compromiso se formalizó rápidamente. Días después, Liam me acorraló durante unos recados en el mercado, donde incluso ahora que ya pagaste por la muerte de Evelyn en tu vida pasada, me susurró, sé dócil y perdonaré a tu familia. Oliver no es ningún premio, pero servirá para gente como tú. Olvídame y compórtate. Basta de maquinaciones contra Evelyn. Pasaré por alto la humillación de hoy porque le devolviste sus papeles de contrato, pero me vuelves a contradecir. Su mirada venenosa reflejó nuestro último enfrentamiento en la línea temporal anterior, aunque la raída túnica del erudito y la falta de joyas debilitaron su intento de amenaza. No estamos a mano. Contraataqué con calma. Él se burló. Grace, déjalo pasar. Nunca la quise, mimada y sin talento. Evelyn confesó que tus logros se basaron en el trabajo de ella y Luna. Siempre supiste de nosotras, ¿verdad? 10 años como mi esposa deberían haberte satisfecho. El viento gélido trajo su último disparo. Al menos muere en silencio esta vez. Mi risa sobresaltó a los gorriones cercanos. Pobre Liam, sigues ciego a la realidad. Ya no eres el favorito del emperador. Solo otro deshonrado. Su puño se estrelló contra el muro del patio, los nudillos en carne viva sangraban a través de las mangas deshilachadas. La patética exhibición solo aumentó mi alegría. Este hombre destrozado no podía ser el mismo político despiadado que orquestó la ruina de mi familia. Lo dejé agarrando su mano herida, mientras la luz del sol invernal se reflejaba en las puertas de la finca Wilson a mis espaldas. Era un completo ingenuo. En nuestra vida pasada, Evelyn no solo me robó la identidad, sino que también plagió la poesía que escribí. Cada melodía que tocaba, cada cuadro que creaba, incluso las partidas de ajedrez inconclusas entre mi hermano y yo, ella las reclamaba como suyas. Aunque se podría disculpar a Liam por creer inicialmente en su fachada de talento antes de descubrir su verdadera naturaleza, ¿cómo podía alguien permanecer tan crédulo después de ver la verdad al descubierto? Liam. Lo miré fijamente a los ojos. Mi voz glacial. Mis padres. Mi cuñada y mi sobrino, 4 vidas. No puedes declararnos ni siquiera con palabras. Y mis hijos no nacidos por embarazos perdidos durante 10 años, dejándome estéril. ¿Cómo se atreve a hablar de reconciliación? Se me escapó una risa amarga. Liam. Esto solo termina cuando uno de nosotros muere. Aunque mi padre ya le tenía antipatía a Liam, yo alimenté su desconfianza. Este oportunista intrigante humilló deliberadamente a nuestra familia. Al proponerle matrimonio a mi criada, pudo haberlo hecho discretamente. En cambio, armó tal espectáculo que la mitad de la capital creyó que cortejaba a la heredera Wilson. De no ser por la intervención de Oliver, sería el hazmerreír de Nueva York,
como el erudito elegido personalmente por el emperador. Semejante imprudencia huele a sabotaje político. Probablemente esté aliado con tus enemigos. Mi padre hizo caso de mi advertencia. Le repetí preocupaciones similares al príncipe heredero durante una conversación informal, observando cómo la satisfacción se acentuaba al tiempo que la desconfianza nublaba su rostro. El príncipe, al ser primo de Oliver, siempre me había tratado con amabilidad. Deberías agradecerle a Liam. Bromeó al enterarse de nuestro compromiso. Sin su error, Oliver no se habría apresurado en proponer matrimonio. Dirigiéndose a Oliver, añadió, dile cuál será tu regalo de bodas dentro de lo razonable. Tu finca cerca de las aguas termales. Oliver respondió sin dudarlo. El príncipe se quedó boquiabierto. ¿Sabes cuánto vale eso? A Oliver se le pusieron las orejas coloradas. Grace se resfría fácilmente. Sí. Le tenía miedo al frío. Liam también lo sabía, lo que hizo que su método de matarme fuera aún más cruel. La apresurada boda de Liam y Evelyn en junio apestaba a desesperación. Si nuestra unión anterior había deslumbrado a la capital, esta ceremonia se desarrolló en la miseria alquilada de la residencia Anderson. Aunque Liam derrochó en el catering $1.500 por banquete para 10 mesas, solo asistieron los vecinos. Ni un solo funcionario asistió al evento. Se rumoreaba que el rostro de Liam se ensombrecía con cada hora que pasaba. La culpa es de mi padre. Me tendió una emboscada en una joyería. Una década de matrimonio le enseñó mis buenos hábitos. ¿Crees que llegué a lo más alto gracias a la influencia de tu familia?, espetó. El príncipe heredero valoró mis políticas y mi competencia. Seguridad. Llamé al gerente. ¿Por qué se permiten vagabundos aquí? Viendo cómo lo expulsaban. Enrojecido de rabia. Trajo una fría satisfacción. A pesar de sus esfuerzos, Liam no pudo alcanzar al príncipe. Ningún talento, por grande que fuese, podía traspasar las puertas del palacio sin contactos, hasta que se postró ante Dennis. Adoptar al castrado como padre y comprometer a su primogénito en adopción le aseguró el patrocinio de Dennis. Cuando el tratado político de Liam finalmente llegó al príncipe, fue a parar a la hoguera. Patético. El príncipe se burló. ¿Vender a su hijo a un eunuco? No queda ni un solo orgullo erudito. Aún así, Dennis le consiguió a Liam un puesto burocrático menor. En la gala de cumpleaños del general Martínez, me encontré con Evelyn de nuevo. Su figura redondeada se tensaba contra la muselina barata. La horquilla de fénix que una vez le regalé brillaba incongruentemente en sus trenzas. Nuestras miradas se cruzaron, el color inundó sus mejillas. La gente susurraba. No puedo creer que el nuevo mejor puntuado del examen imperial se case con una criada. Es de aspecto sencillo, tímida y viste peor que mis sirvientes. Algunos gritaron burlonamente: ¿no deberías estar atendiendo a tu señora? Su desdén hacia Evelyn provenía de celos. Liam Anderson poseía una belleza deslumbrante y un intelecto brillante, codiciados por muchos a lo largo de su vida. Nadie podía imaginar que eligiera a una doncella de baja estofa. Evelyn jugueteaba con su falda hasta que de repente se encontró con mi mirada. Grace. Se acercó con los ojos enrojecidos. Sé que me guardas rencor. Pero tienes que provocarme tal humillación. Ahora soy la esposa del mejor alumno. ¿Por qué iba a guardar rencor? Arqueé una ceja. Tu esposo ocupa el puesto 37, mientras que el mío es el mejor del país. Tu nobleza envidia el triunfo de una sirvienta. Su lógica defectuosa me divirtió. Los alumnos que dan el discurso de despedida no son joyas raras, 56 coronas desde la fundación de nuestra dinastía, y otra dentro de 3 años. Además, sonreí con suficiencia observando su vestido sencillo. No me gusta la pobreza. La multitud estalló en carcajadas mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Evelyn. Sofía intervino. Basta. Está embarazada, espetó la sobrina del general, mi eterna rival por el título de dama más destacada de la capital. Su intervención no fue altruista, solo otra oportunidad para oponerse a mí. Aún así, una calidez inundó mi voz. Por tu bien. Cederé. Sofía retrocedió.
Grace. ¿Estás enferma? Los recuerdos afloraron en nuestra vida pasada. El tío de Sofía había conspirado con los rebeldes. Cuando la rebelión fracasó, toda su familia se enfrentó a la ejecución. Rescatada por Liam por su parecido con Evelyn, Sofía se convirtió en su concubina, pero me ayudó en secreto. Durante mi enfermedad terminal, fingió estar enferma para contrabandear medicinas. Cuando Liam me arrojó a aguas heladas, gritó: «Aguanta. Oliver limpió el nombre de tu familia. Tu hermano regresa». Pero yo perecí antes del amanecer. Al levantarme abracé a mi rival. Admito que eres la dama más importante de la capital. Sofía se estremeció. Detén esta locura. Más tarde acorralé a Evelyn mientras huía del banquete. ¿Te das cuenta de tu parecido con Sofía? Aunque es más bonita, más culta y de mejor cuna. Me da curiosidad cómo los Anderson desaprueban a su familia. Estás sembrando discordia, jadeó, agarrándose el vientre. Pregúntale a Liam. Su figura al huir se estremeció. Nunca lo confrontaría directamente. Este siervo vendido por sus padres, no tenía más protección que el favor de Liam. Las hormonas del embarazo magnificarían cada mirada furtiva que le lanzara a Sofía, desviando su atención a otras cosas. Sofía me confrontó después. ¿Qué dijiste? Parecía angustiada. Los negocios de tu tío ponen en peligro tu casa. Avisa a tu padre discretamente. Su palidez igualaba a la de Evelyn cuando se apresuró a alertar a su familia. Había hecho lo que el destino les permitió, su supervivencia ahora dependía de la fortuna. 2 meses después, los hermanos Martínez tuvieron una amarga discusión. Se rumoreaba que el general Martínez intentó manipular los arreglos matrimoniales de Sofía. Aunque sin éxito, la disputa se intensificó drásticamente. Separaron sus hogares y juraron distanciamiento eterno. Me sentí aliviado. El padre de Sofía, un hombre lúcido, seguramente notaría las irregularidades si le importara. Cortar lazos rápidamente podría evitarles futuros desastres. A diferencia de su trágico destino pasado, Sofía me invitó al pabellón del inmortal borracho y me regaló un exquisito juego de joyas. Mi padre insistió en que esta fuera nuestra gratitud. Dijo. Acepté sin dudarlo. Su actitud hacia mí se suavizó y ahora compartía confidencias. Que Liam actúe de forma extraña me hace mirarme con extrañeza. Incluso me llamó Sofía una vez. Mi hermano lo echó. Su padre era profesor imperial, favorecido por el príncipe heredero. Liam probablemente buscó su influencia. Se desesperó al ver que las conexiones de su padrino Dennis resultaban infructuosas. Habiendo probado el poder, no soportó esperar años para obtener el favor real. Se desató una conmoción en el pasillo al abrirse la puerta. Sofía y yo encontramos a Liam discutiendo con Oliver. Liam había seguido al príncipe heredero hasta aquí, pero los guardias le negaron la entrada. Cuando el príncipe envió a Oliver a intervenir, la tensión se disparó. Al verme, Oliver pasó al instante de la hostilidad al encanto. Grace. Tienes que probar su pichón asado divino. Sonrió radiante. Liam, borracho, redirigió su furia. Gracia. Envenenaste al príncipe contra mí. Nunca descartaría mi ensayo político sin tu intromisión. Sofía se quedó boquiabierta. ¿Estás delirando? ¿Qué tiene que ver Grace con esto? Liam se ablandó solo por ella. Sofía. Aléjate. Grace está celosa. Veneno manipulador. Con la cara roja. Sofía estalló. Estás loco. Imperturbable. Te provoqué. ¿Ese ensayo? ¿El que el príncipe descartó? Oliver intervino. Si Grace dice que es basura, es basura. Nuestras sonrisas intercambiadas enfurecieron a Liam hasta la médula. Desafíame otra vez. Grace. Rugió abalanzándose. Oliver lo interceptó con una patada, pero caí escaleras abajo de todos modos, con la frente sangrando profusamente. El grito de Oliver resonó por la taberna. Liam agredió a la hija del canciller. Antes de dar explicaciones, arrojó a Liam escaleras abajo.
Semanas después, convaleciente, me enteré de que mi padre lloró ante el emperador por el ataque de Liem. Acompañado por el duque Inen y el padre de Sofía. La censura se abalanzó sobre él hasta que el príncipe declaró que semejante carácter deshonra a los eruditos imperiales. El emperador despojó a Liem de sus honores y posición, convirtiéndolo en el primer erudito destacado de la historia en caer en desgracia. Cuando Liem, cojeando, me buscó, le traje una criada armada. Su ropa remendada colgaba suelta sobre su cuerpo demacrado. Grace, dijo con voz áspera. Me engañaron. Evelyn. Es analfabeta. Sin talentos. Tú, siempre lo fuiste. Las mentiras de Evelyn podían engañarlo temporalmente, pero no para siempre. La proximidad constante inevitablemente expondría sus defectos. Sé que aún te importo. Al usar a Sofía para abrir una brecha entre nosotros, has demostrado tu cariño persistente. Gracia, murmuró con ternura. Ya me has costado mi puesto oficial. ¿No debería esto calmar tu ira? Prometo casarme contigo voluntariamente. Construiremos vidas dignas juntos. Te convertiré en la noble más envidiada de la capital, otorgándote el título más alto. La audacia de la confianza masculina nunca dejó de sorprenderme. Lo miré sin palabras. ¿Y Evelyn? Animado por mi respuesta, declaró con entusiasmo. Ella me engañó primero. Quedarse con ella como concubina en lugar de divorciarse demuestra compasión. Considerando su embarazo, seguirá sirviéndote como antes. Estallé en una risa amarga. Liem. En mi vida pasada, pasaste 10 años vengando a Evelyn. Creí que tu devoción era más profunda que los océanos. Y aquí estás degradando a tu esposa legal a amante por dinero. ¡Qué patético! ¿Crees que estoy tan desesperado como para elegir a un don nadie sin un céntimo en lugar del heredero Taylor? Su rostro palideció y luego se sonrojó. Insistí más. ¿No estabas tan orgulloso de afirmar que tus logros se debían a méritos personales? Ahora ve la realidad. Eres una sanguijuela patética. Sin el apoyo de la familia Wilson, no eres nada. Tus ambiciones terminan aquí. Nuestra influencia bloqueará para siempre tu acceso al círculo íntimo del príncipe heredero. Liem desapareció de la vista pública durante meses hasta la llegada del príncipe Eduardo. El tío real más joven. Durante años, siendo superior al príncipe heredero, el príncipe Eduardo cultivó una reputación de derrochador disoluto, erudito incompetente, guerrero mediocre, conocido por sus escándalos extravagantes. Era un disfraz. En su vida anterior, nadie detectó sus ambiciones traidoras hasta que estalló la rebelión. Aunque confinado en el dominio de Anjan sin citación real, visitaba la capital anualmente para el Año Nuevo lunar. Tras pasar 2 meses con su madre, la consorte viuda Mu, su profundo vínculo retrasó su rebelión hasta su fallecimiento. Mis espías informaron de la secreta lealtad de Liem a Eduardo. Me invadió un alivio, una ambición predecible. Habiendo probado el poder, jamás se conformaría con la vida de un plebeyo. Privado del favor del príncipe heredero, buscaría el de Eduardo. Solo él sabía que la rebelión de Eduardo casi triunfaría 10 años después. Solo su traición, infiltrándose en el bando rebelde para sembrar la discordia entre Eduardo y el estratega, permitió a las fuerzas del príncipe heredero aplastar el levantamiento. Sus acciones heroicas posteriormente dieron credibilidad a las falsas acusaciones contra mi padre. Incluso se arrodilló teatralmente frente a las puertas del palacio con la frente sangrando, implorando clemencia para mi padre. La familia Wilson escapó de la ejecución gracias a su desinteresada intercesión. ¡Qué noble hipocresía! Le oculté al príncipe heredero las advertencias sobre la rebelión de Eduardo sin pruebas. Acusar a la realeza implicaba el riesgo de alienarlo. Eduardo mantuvo una fachada de tío sobrino cariñoso, e incluso salvó la vida del príncipe heredero en una ocasión. El príncipe apreciaba a este tío rebelde y no toleraba ninguna calumnia. Liem lo sabía. Anticipaba y recibía con agrado cualquier intento de exposición. Los acontecimientos ocurridos una década después no dejaban rastros presentes. Con arrogancia creyó que sin su intervención, el golpe de estado de Eduardo triunfaría, otorgándole un poder que solo superaba al del emperador. Durante las festividades lunares, Evelyn dio a luz un hijo y se lo entregó de inmediato a Denis.
Liam, que dependía públicamente de Dennis tras perder su puesto oficial, trabajaba arduamente en sus tiendas. Evelyn reanudó su trabajo de lavandería después del parto, sus manos congeladas parecían las de una sirvienta. Al ver su figura demacrada, su ropa raída, sus ojos hundidos y su tez cetrina, la invité a la taberna del noble. Ella se atiborró hasta vomitar, rompiendo a llorar. Lamento haberme hecho pasar por ti para seducirlo. Señorita. Una conversación cercana rompió abruptamente nuestra privacidad, con acústica de ingeniería asegurada. Su llanto cesó. Reconoció la voz de Liam. Liam Anderson no tenía dinero, así que ¿cómo podía permitirse cenar en un restaurante tan caro? Hermano Liam, ¿qué previsión tienes? En tan poco tiempo, te has convertido en el confidente más fiel del príncipe Ana. Antes de regresar a su feudo, Su Alteza ordenó específicamente a toda tu casa que lo acompañara. Una vez que alcances prominencia, no olvides a este humilde amigo. La risa triunfal de Liam resonó por el pasillo. Naturalmente. Hizo una pausa. El viaje a Anjan es largo. Mi anciana madre no soporta tanto el viaje, y mi esposa debe quedarse para cuidarla. No nos acompañarán. El hombre rió sugestivamente. En ese caso, necesitarás compañía. ¿Qué tipo de flor te gusta? Haré arreglos florales en Anjan. Tras considerarlo, Liam preguntó, ¿conoces a la hija mayor de la familia Martínez? Así que prefieres esa variedad. La heredera Wilson también serviría. Entendido. Se oyó el tintineo de las copas de vino. La expresión de Evelyn pasó de la sorpresa al deleite, luego al amargo resentimiento, antes de posarse en la más absoluta desolación. Sus ojos, ya sin vida, se volvieron completamente vacíos. Señorita, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer?, me susurró. El 12 de marzo, Princeton partió hacia Anjan. 2 semanas después, su madre consorte biológica, Mu, fue envenenada. La investigación finalmente condujo a su doncella de palacio, quien bajo tortura confesó actuar bajo las órdenes de Dennis, el principal estratega de la princesa Ana. Aunque públicamente se sabía que era un simple sirviente, Dennis ejercía una inmensa influencia sobre el príncipe. La consorte Mu había padecido una enfermedad crónica durante años, pero se aferraba obstinadamente a la vida. Tras esperar tanto, Dennis aceleró su muerte. En mi vida anterior, usó un veneno de acción lenta que tardó 2 años en acabar con ella. Su muerte finalmente liberó a Princeton para lanzar su rebelión. Pero Liam descubrió la verdad y traicionó al príncipe en el momento crítico, convirtiendo a sus aliados en enemigos. Originalmente esta conspiración se habría desatado 7 años después. Impaciente, Liam inició el envenenamiento antes, aunque sustituí su toxina suave por una letal. Cuando el príncipe heredero investigó por qué un sirviente asesinaría a la madre de su señor, la pista condujo directamente a Liam. Descubierta viajando con la comitiva de la princesa Ana, la esposa de Liam entregó voluntariamente un libro de cuentas que él le había confiado, el cual documentaba los asombrosos sobornos intercambiados entre Princeton y funcionarios de todo el país. El príncipe heredero arrestó de inmediato al general Zen Su y desplegó la caballería para interceptar a la comitiva de la princesa Ana. La búsqueda en la finca de Anjan reveló túnicas imperiales prohibidas y armerías ocultas, pruebas irrefutables de traición. Capturada a mitad del viaje, la rebelión de la princesa Ana se extinguió. El sueño de Liam de ser el segundo emperador se marchitó bajo mi control. Con demasiada confianza, jamás imaginó que yo fabricaría pruebas donde no las había. La noche antes de su ejecución, visité su celda. No dejaba de golpearse la cabeza contra la pared, murmurando, está mal, no debería ser así, y se fijó en mí. Se burló, vino a regodearse, a darte claridad. Caíste en la cuenta. Tú, imposible, no podías saber de ese libro de cuentas, no debería existir hasta dentro de una década. En realidad, Liam había guardado el libro de cuentas en secreto tras la anterior caída de la princesa Ana, usándolo para manipular a funcionarios comprometidos. Tampoco había mencionado el asesinato de la consorte Mu. Sofía me lo dijo, dije con calma, la trataste como a una sustituta, confiándole todo. Me lo contó todo. El libro de contabilidad era una falsificación mía, reconstruida de memoria desde mi regreso. Liam se rió histéricamente, así que me siento derrotado por la mujer que amé.
No insultes a Sofía, nunca la amaste. ¿Y Evelyn? Nuestro plan triunfó gracias a su cooperación. Rápidamente se convirtieron en amantes e incluso concibieron un hijo. No puede visitarla. Continué. Por su testimonio, el príncipe heredero la perdonó. Ahora está casada con un comerciante de provincias. Compadece a tu madre, no es necesaria la ejecución. La conmoción de tu traición la mató. Enfurecido, se abalanzó víbora. Mi madre nunca te hizo daño. La mataste por tu ambición. Respondí. Al irme, añadí, tu querido mentor, Denis. También el mío. 6 meses después de la muerte de Liam, Oliver y yo nos casamos. Nuestra noche de bodas. Me preguntó hipotéticamente si Liam te hubiera propuesto matrimonio primero, ¿habrías aceptado? Sin ruborizarse ni avergonzarse. Mentí descaradamente, claro que no. No se te compara en nada. ¿Por qué lo elegiría? Además, siempre supe que te gustaba de niño. Se puso adorablemente rosado. Bueno, entonces, ¿por qué nunca lo mencionaste antes? Porque mi amor solo floreció después de nuestros votos. ¿Por qué preguntar esto de repente? Tracé su mandíbula. Una pesadilla. Murmuró contra mis labios entre besos. Horrible, pero gracias a Dios no fue real.